Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Almonacid, soy profesional del área de formación continua y les damos una cordial bienvenida desde el CPIP a esta conferencia. Esta conferencia está enmarcada en el Plan de Reactivación Educativa impulsado por el Ministerio de Educación. En este contexto, la conferencia de hoy pone foco en los aprendizajes esenciales en matemática para fortalecer la reactivación del aprendizaje de forma integral. Para ello, recibamos a la expositora, señora Pilar Peña Rincón, doctora en Matemática Educativa y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación para hablar un tema que me apasiona en realidad, que es la enseñanza de las matemáticas y sobre todo la enseñanza integral de las matemáticas, que es de lo que les voy a hablar hoy día. Entonces, el objetivo de esta conferencia es poder proveer de lineamiento y entregar estrategias para hacer frente a la crisis en la que nos encontramos en relación con los aprendizajes esenciales en matemática en todos los niveles educativos, a la vez de contener emocionalmente y con criterio de realidad la situación adversa que hemos enfrentado y a la que se enfrentan algunos de nuestras y nuestras estudiantes, algunas más adversas que otras, por supuesto, pero ya el hecho de haber estado en pandemia le pone una cuota de adversidad. ¿En qué escenario nos encontramos? Bueno, por una parte los aprendizajes se vieron fuertemente afectados por el cierre de establecimientos a raíz de la pandemia, y por otra parte el desarrollo socioemocional de nuestros niños y niñas también se vio afectado porque tuvieron que forzadamente reducir las interacciones con sus grupos de pares. Algunos y algunas se vieron aislados y se generaron ciertos temores y experiencias traumáticas que pueden haber acrecentado las que pueden haber tenido históricamente quizás en general y con la asignatura en particular. ¿Qué dice la experiencia sobre este escenario? Lo que dice la experiencia es que los aprendizajes, una de las causas que explica el hecho de que hayan aprendizajes no logrados es la excesiva carga de contenidos curriculares. Demasiados contenidos curriculares en menoscabo de los aprendizajes básicos. Y otra de las causas es, por supuesto, la ausencia de los y las estudiantes por periodos prolongados, y esto es aún más, estos aprendizajes no logrados a veces son aún mayores en las mujeres, porque existen brechas de género en la asignatura de matemática a favor de los hombres, porque históricamente también han habido interacciones desiguales en el aula. Hay unos estudios que no son muy conocidos, pero que muestran que los y las docentes tendemos a hacerles preguntas más complejas a los niños que a las niñas en la clase de matemática, y eso también provoca aprendizajes no logrados en este grupo específico de chicas, ¿no? de las chicas que tenemos en nuestra aula. Por otra parte, ocurre que las matemáticas son una de las áreas curriculares más estresantes en términos emocionales. Por ello, los aprendizajes no logrados en esta área gatillan emociones. Cuando no hay logro, por supuesto que estas emociones no son positivas, y estas emociones se van como almacenando en el imaginario que tenemos de la experiencia con la asignatura matemática. Entonces ahí le vamos poniendo la ansiedad, la humillación, hay emociones como vergüenza, culpa, que se han recabado en algunos estudios realizados con estudiantes en la clase de matemática. Y esto puede forjar creencias que por supuesto que tienen consecuencias. Una de estas consecuencias es la frustración, y otra de estas consecuencias es un pobre autoconcepto académico en torno a la asignatura. Entonces quiero destacar que los aprendizajes no logrados potencian un bajo autoconcepto académico en matemática en aquellas personas que no logran esos aprendizajes. De manera que para superar que no se haya aprendido lo esperado, y también para contribuir a superar los bajos autoconceptos en esta área, se requieren dos acciones clave. Uno, concentrarse en aprendizajes básicos, y por otra parte, vivir gratas experiencias que puedan cuestionar las anteriores. Esto tiene que ver con que las creencias son ideas que uno tiene muy arraigadas.
y las creencias se forjan en experiencias. Entonces existen creencias en torno a las matemáticas, que son una asignatura excesivamente compleja, solo para las personas muy inteligentes. Entonces necesitamos cambiar esas creencias, y para cambiar esas creencias tenemos que cambiar las experiencias, o sea, vivir experiencias que cuestionen esas creencias anteriores para poder derribar esos conceptos. Por eso que es muy, muy importante el poder vivir experiencias gratas en el contexto de la clase de matemáticas para poder cambiar esas visiones que tenemos. Para enfrentar este desafío hay tres pasos que podemos dar, o que no sé si son tan secuenciales, pero que es importante considerar. Por una parte, el centrarse en aprendizaje básico. En segundo lugar, aplicar valoraciones formativas de estos aprendizajes básicos, y en tercer lugar, utilizar estrategias que permitan la enseñanza integral. Es lo que vamos a revisar a continuación en esta presentación. En relación con los aprendizajes básicos, vamos a mirar qué es lo que plantea la educación matemática sobre los aprendizajes básicos, y luego cuál es la propuesta del Ministerio de Educación sobre estos aprendizajes básicos. Bueno, desde la educación matemática hay aprendizajes básicos en torno a los distintos conceptos nucleares de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, en relación con números y operaciones, lo más básico es el foco en las acciones de cuantificar y de calcular. Esto va variando, por supuesto, a través de los distintos grupos etarios, pero lo más básico son las combinaciones aditivas básicas y las combinaciones multiplicativas básicas, que nosotros conocemos como las tablas, y que pueden fundamentar el uso adecuado de los algoritmos posteriormente. En el ámbito de la geometría, los aprendizajes básicos dicen relación con el foco en primera instancia en la percepción del propio cuerpo, y luego en la percepción y modelación del entorno. En cuanto a la medición, lo más básico tiene que ver con que medir implica una acción en la que se repite una medida. Y las medidas que vayamos estudiando, por supuesto que van a ir variando a lo largo de la escolaridad, pero básicamente eso es lo más básico relativo con la medición, en relación con la medición. En álgebra, el foco está puesto en la habilidad de generalizar usando modelos. También podemos ir avanzando en cuáles son los objetos algebraicos que vamos a ir revisando, pero siempre va a estar transversalmente la habilidad de generalizar usando modelos. Y en relación con datos y probabilidades, el foco está puesto en la capacidad de gestionar y valorar la información, y en la capacidad de poder hacer predicciones en base a datos que nosotros podamos tener. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Educación? Bueno, el Ministerio de Educación ha propuesto una política de reactivación educativa integral que busca, está construida desde una mirada sistémica, integral y contextualizada, porque se ha visto, digamos, en variados estudios, que se producen aprendizajes más profundos cuando aprendemos de manera integral. Por esto, el Ministerio ha hecho una categorización de aprendizaje, ha distinguido aprendizajes basales, complementarios y transversales, donde los aprendizajes basales son precisamente los aprendizajes básicos. Ha hecho una priorización de aprendizajes que constituyen una propuesta de cuáles son estos aprendizajes basales, dándole continuidad a la priorización que se empezó a hacer en pandemia. Y con esto estamos haciendo frente a aquello que dice la literatura de la excesiva carga curricular. Entonces es mejor concentrarse en lo más básico y poder establecer relaciones entre estos aprendizajes básicos entre sí, dentro de las mismas asignaturas y con otras asignaturas. Y ahí viene el tercer punto, que tiene que ver con la integración de aprendizaje, que es intradisciplinar, interdisciplinar, dentro del curso y entre los cursos, fomentando a la vez el desarrollo de las competencias socioemocionales, involucrando las competencias personales, las competencias sociales y la toma de decisiones responsables. Ese es un aspecto que se puede abordar transversalmente, y como vamos a ver, también lo podemos ver en la asignatura de matemáticas.
En segundo paso dijimos que era aplicar valoraciones formativas de aprendizajes básicos. ¿Qué tipo de herramienta podemos utilizar para aplicar valoraciones formativas? En general, lo que se aconseja es que las herramientas diagnósticas sean lo más simples, útiles y efectivas. O sea, los diagnósticos que nosotros como profes podemos hacer para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ojalá que sean simples para que las podamos aplicar y podamos tener resultados rápidamente y podamos consultar esos resultados y luego comparar cómo va progresando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y, por supuesto, ir aplicando valoraciones formativas a través del proceso, y en ese sentido es súper importante el que nosotros podamos diversificar los formatos. Parte de los estudios también muestran que dentro de las situaciones estresantes en matemática, una de las situaciones más estresantes son las evaluaciones, lo que nosotros conocemos como prueba. Si nosotros cambiamos o ampliamos la tipología de formato de evaluación, vamos a poder vamos a fomentar el poder bajar ciertas barreras que puedan tener nuestros estudiantes. Entonces, para eso podemos crear distintos formatos, como por ejemplo crear un producto que demuestre su aprendizaje, lo que usualmente se conoce como evaluación por desempeño, usar portafolios, por ejemplo, autoevaluaciones. Y también es importante que abordemos la valoración de los avances de nuestros y nuestras estudiantes en cuanto al desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Para ello, la Agencia de la Calidad tiene a disposición de los establecimientos una herramienta que se llama El Día, que mide precisamente las habilidades emocionales, socioemocionales. Y por último, lo más medular, que es la última fase, que cuáles son las estrategias que nos pueden permitir la enseñanza integral. Entonces vamos a revisar qué dice la experiencia en relación con la investigación, qué es lo que propone el Mineduc y qué tipo de actividades promueven el aprendizaje integral. Dando ejemplos, por supuesto. Bueno, la experiencia investigativa sobre enseñanza integral, tomé como referente dos experiencias. La primera, que dice PRISA, es una experiencia que está desarrollando el Ministerio de Educación de Panamá, en donde han incorporado la enseñanza explícita e intencionada de las competencias socioemocionales, y un estudio con respecto a esta metodología mostró que los y las estudiantes se sienten más capaces de lograr los aprendizajes de las distintas asignaturas, también desarrollan mayor compromiso con sus pares, funciona mejor el aprendizaje colaborativo y desarrollan habilidades para la interacción social. En tanto, las comunidades, a nivel de comunidades, se crean hábitos que consolidan la cultura escolar y la comunidad como un espacio seguro, confiable y que protege a todas las personas que componen esa comunidad. El segundo referente o ejemplo que les estoy mostrando es una experiencia que se desarrolla en Chile con escuelas básicas municipales, en donde se desarrolló una propuesta de aprendizaje integral de ciencias y artes. Y los resultados de esa experiencia de enseñanza integral también muestran que los y las estudiantes elevan significativamente sus resultados de aprendizaje, tanto a nivel cognitivo como a nivel de actitudes, de habilidades y actitudes. Se sienten, por otra parte, más capaces de ser creativos y aumentan su capacidad de tolerancia. También se favoreció su metacognición y la capacidad de expresarse con sus pares y con la comunidad con distintos lenguajes. En cuanto a la comunidad, en la comunidad percibe que se fortaleció el clima grupal, en particular la dinámica entre docente y estudiante, lo que logró un mayor compromiso de la comunidad. Y esto a la larga fortaleció el interés de la comunidad educativa por involucrarse en el desarrollo de sus estudiantes. Por lo tanto, estas experiencias nos muestran que si trabajamos conjuntamente las habilidades cognitivas y socioemocionales, podemos impactar el desarrollo integral y el aprendizaje tanto de los estudiantes como de la comunidad. Ahora es interesante también considerar
que un buen aprendizaje ocurre cuando coinciden dos cosas: el interés de él o la estudiante por aprender algún tema y la capacidad de nosotros o nosotras como docentes para enseñar aquello que les interesa a él o la estudiante. O sea, el interés por el tema es muy, muy importante. Ahora, ¿qué dice la experiencia investigativa en particular sobre la enseñanza integral en matemáticas? Plantea que es muy importante enseñar las matemáticas con sentido. Esto significa que nosotros y nosotras nos podamos preocupar por qué surgieron las matemáticas. Esa pregunta que siempre nos hacen nuestros estudiantes, de tratar de darle contextualización, pero también de nosotros averiguar históricamente cuál es el origen de los conceptos, cuáles son el tipo de situaciones que resuelven los objetos matemáticos que vamos abordando. En segundo lugar, que sea una enseñanza inclusiva, que nosotros y nosotras como profesores nos preguntemos cuáles son las barreras que existen en mi comunidad o en mi grupo curso para el aprendizaje de las matemáticas. En tercer lugar, es importante que sea una enseñanza con pertinencia cultural. Eso significa que nosotros establezcamos vínculos con el contexto. Por ejemplo, si estoy abordando la medición y en mi comunidad o en la comunidad en la cual están mis estudiantes existen maneras particulares de medir, podemos traer a colación esas maneras particulares de medir para poder establecer reflexiones en torno a la acción de medir y cómo se desarrolla, por ejemplo, en situaciones estandarizadas y en situaciones no estandarizadas. Es importante que esta enseñanza también plantee actividades desafiantes para nuestros estudiantes. Esto significa que sean actividades con un alto nivel de demanda cognitiva, es decir, actividades que no se puedan hacer sin pensar. Ahora, en este punto igual es importante tener cuidado. No plantear tareas matemáticas que sean tan fáciles como que se puedan hacer sin pensar, pero tampoco que sean tan complejas que se puedan ver como inalcanzables y que a la larga puedan provocar frustración. Entonces, en el fondo es como ir poniendo la varita un poquito más allá, pero también hay que tener cuidado cuán más allá la pongo. Y por último, es muy importante que el espacio de enseñanza, el ambiente de aprendizaje donde nosotros enseñamos, brinde confianza y seguridad a nuestros y nuestras estudiantes, porque de esa manera ellos y ellas se van a poder desenvolver de una manera espontánea y natural y van a poder potenciar las capacidades que tienen. Entonces, bueno, como en síntesis, para promover aprendizaje profundo, necesitamos que nuestros estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, por lo tanto que sean protagonistas en la clase. Ahora, es muy común que nos encontremos con algunas barreras. Una de las mayores barreras es la baja autoestima matemática, lo que aún es todavía más profundo en el caso de las niñas, como vimos. Y otra de las grandes barreras que hay es el temor a equivocarse en la clase matemática y exponer el error frente a la clase, en circunstancias de que el error es un aspecto muy, muy importante en el aprendizaje, pero en la clase matemática se suele percibir como algo muy malo, como que necesitamos poder desarrollar las cosas correctamente enseguida, y la verdad es que eso no ocurre así ni en las matemáticas ni en la vida misma. Por lo tanto, necesitamos utilizar estrategias que nos permitan generar un ambiente tal que, junto con asumir los errores como parte del proceso de aprendizaje, también fomente el desarrollo de la autoestima de matemática de nuestros estudiantes. Es decir, necesitamos generar un ambiente de clase seguro y protegido. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, algunas estrategias para poder crear ambientes seguros y protegidos en la clase matemática es el plantear tareas matemáticas abiertas a la discusión, de manera que todos y todas se puedan involucrar en estas tareas. Otro aspecto súper importante y que nos cuesta mucho a nosotros como docentes es no dar las respuestas, no validarlas ni invalidarlas, sino que cuando nuestros estudiantes nos vienen a preguntar si está bueno o no está bueno lo que hicieron, hacerles preguntas que permitan que ellos y ellas evalúen lo que están haciendo o reflexionen, o hacerles preguntas que les planteen una reflexión que a la larga les permita evaluar lo que están haciendo, de manera de poder tener un espacio en común
donde ellos y ellas puedan exponer lo que están haciendo y que sea ese el momento en que se den cuenta si su estrategia era la más conveniente o no, o si a lo mejor habían varias estrategias convenientes. Otro aspecto súper importante es poder darles tiempo para pensar a los estudiantes. Si nosotros les planteamos un desafío, no podemos pretender que ese desafío lo resuelvan inmediatamente, sino que le demos tiempo. Establecer normas para la participación suele suceder en las clases de matemática, que son siempre las mismas personas las que se atreven a participar, entonces solemos darle la voz más a unas personas que a otras. Si nosotros establecemos normas, vamos a promover una participación más equitativa y vamos a estar fomentando que los y las estudiantes sean los protagonistas de la clase. Por otra parte, algo interesante es que nosotros como docentes podamos identificar patrones comunes de pensamiento de los estudiantes. O sea, cuando planteamos una tarea, nosotros digamos, esto puede que lo aborden de esta manera, anticiparnos a aquello, ¿no? Si yo voy a dar esta tarea, es probable que algunos lo aborden de esta manera, otros lo aborden de esta otra manera, estos lo aborden de esta otra manera. Entonces, lo que yo voy a hacer en la clase, como yo quiero llegar a tal conclusión, voy a articular esas distintas estrategias para poder conducirlas hacia esa discusión. Pero para ello yo tengo que anticiparme para poder identificar cuáles son las estrategias o patrones comunes que pueden usar nuestros estudiantes. Por otra parte, usar distintos soportes para recoger el pensamiento y fomentar de esta manera el uso de variadas formas de representación. Puede haber soporte oral, soporte escrito, dibujos, etc. Hay algunas herramientas que ha desarrollado la investigación en matemática. A mí me gustan mucho estas herramientas porque son herramientas que hablo de las que están aquí a la derecha de la pantalla, que son los movimientos discursivos y las preguntas deliberadas, que son herramientas que han sido diseñadas por profesores y profesoras que investigan sus propias clases. Y son profesores y profesoras de escuelas públicas de Estados Unidos, en un consorcio, la NSTM, que investigan sus propias clases y son escuelas públicas donde hay estudiantes migrantes procedentes de distintos lados, por lo tanto no es una clase ideal, sino que es la clase real a la que estamos, a la que nos enfrentamos en cualquier escuela pública de nuestros países. Uno son los movimientos discursivos, que son como frases, intervenciones, tipos de intervenciones que nosotros podemos hacer en la clase y que son súper potentes. Cuesta al principio aprendérselas, quizás los nombres no es lo más importante, lo importante es usarlos. Pero son súper útiles. Yo por lo menos lo uso en mis clases y es súper útil. Por ejemplo, reverbalizar lo que un estudiante ha dicho. Eso, por ejemplo, puede constituir un refuerzo positivo porque los y las estudiantes sienten que lo que están aportando en la clase es importante. Si yo le digo, entonces lo que tú quieres decir es esto, y lo digo quizás de una manera más técnica, pero en el fondo estoy repitiendo lo que él está diciendo, estoy haciendo un refuerzo positivo a nuestros estudiantes, a la vez que estoy aclarando si estoy entendiendo realmente lo que él o ella me quiere decir. Otra estrategia es pedirles a ellos que repitan lo que otra persona ha razonado. Ahora, el uso que le hagamos de esta estrategia tiene que ser el adecuado en el sentido de no usarlo punitivamente cuando alguien está distraído, decirle, a ver, ¿qué está diciendo? Puedes decirme lo que dijo tu compañera, pero como un castigo. Es distinto cuando yo lo hago para que realmente los y las estudiantes hagan el esfuerzo de conectarse con lo que está diciendo la otra persona y de comprender lo que está diciendo la otra persona. Asimismo, puedo pedirles que razonen, que manifiesten si están de acuerdo o en desacuerdo o no con una idea y por qué. Siempre es importante estimularles a que agreguen otra idea, si es que hay alguien que tiene una idea distinta. Y el último me parece particularmente importante porque nuestros y nuestras estudiantes no siempre tienen el mismo ritmo, la misma velocidad para participar. Entonces, de repente uno le pregunta algo a alguien y en el momento no tiene la respuesta. Entonces, es tan gratificante cuando uno le puede decir, no te preocupes, tómate tu tiempo, nosotros te vamos a esperar, mientras tanto podemos seguir, darle la palabra a otra persona, digamos, para que no sienta tensión, pero luego volvemos sobre esa persona que ya ha elaborado su respuesta y eso da una tranquilidad y anima mucho la participación. Por otra parte, existen tipos de preguntas que buscan, por una parte, fomentar la participación, pero por otra parte, también poder saber
qué es lo que están pensando nuestros estudiantes o alentarlos a que ellos puedan darse cuenta cuáles son los aspectos matemáticos importantes de un tema o alentar la reflexión hacia otros temas. En eso consisten las preguntas deliberadas. Entonces, vamos a ver con eso qué tipo de actividades pueden promover el aprendizaje integral. Yo preparé acá una propuesta tomando elementos de una propuesta que desarrolló el Ministerio de Educación de Panamá y lo que plantea la literatura didáctica sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas también. Entonces, sería ideal el poder tener al principio rituales de bienvenida, de conexión e inclusión que permita que nuestros estudiantes se suelten y se conecten con la clase en un ambiente distendido. En segundo lugar, plantear una tarea matemática que sea desafiante, teniendo cuidado lo que dije antes, que no sea ni tan fácil ni tan difícil, basada en estos aprendizajes básicos, junto con la gestión de dicha tarea con estas estrategias de participación matemática que les acabo de mencionar. Y por último, también realizar alguna actividad que el Ministerio de Educación de Panamá le llama cierres optimistas que denoten lo aprendido, que también me parece muy interesante. Entonces, hay algunas de estas actividades propuestas por el Ministerio de Educación. Yo luego voy a poner a disposición un material que está libre, digamos, no lo voy a poner a disposición yo, en realidad lo puso a disposición, les voy a compartir el link porque lo puso a disposición el Ministerio de Educación de Panamá, donde están estas actividades. El círculo es una, que hay de nuevo es otra, revolver y mezclar es otra, lluvia de metáfora es otra, son algunas de las propuestas. Y luego para los cierres también tienen algunas actividades como las que están ahí, mi próximo paso, tengo curiosidad, gráfico de barras humano, mi yo del futuro. Son algunas de las actividades que ellos promueven. Y estrategias de participación, yo las resumí como en, ¿estás diciendo qué? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres agregar algo? Hay tiempo, si se fijan ahí estoy aludiendo a los movimientos discursivos. O preguntas tales como, ¿podrías recordar qué decisiones tomaste para? ¿Cómo se relaciona esto con? ¿Cómo sabes qué? Y estos son ejemplos para conectar con las preguntas deliberadas que les planteé hace un momento. Entonces, en cuanto a las tareas, estas tareas, la idea es que promuevan el aprendizaje con sentido, conectado con el entorno, que no se puede hacer sin pensar, ni tan fácil como para no desafiar, ni tan difícil como para desmotivar. Y es súper importante que haya tiempo para que los y las estudiantes exploren y para que exista una apuesta en común. Entonces, voy a plantearles dos ejemplos de clase, considerando las actividades de inicio, la tarea matemática y la actividad de cierre. Entonces, esta es una actividad pensada para tercero básico, donde como actividad inicial está la lluvia de metáfora, la tarea matemática se llama ¿cuánto pesa esta bolsa? Y la tarea de cierre es el gráfico de barra humano. Esta tarea se refiere al conocimiento matemático nuclear de medición, específicamente a la medición de peso. Aborda el OA22, que forma parte de los objetivos priorizados tal como estamos mostrando aquí, que tiene como objetivo que niños y niñas puedan comprender la medición del peso en gramos, en kilos, comparando, ordenando objetos y modelizando la relación entre estas unidades de medida, también estimando, midiendo, registrando, tanto con números naturales como con fracciones. Entonces, como actividad inicial, elegí como ejemplo la lluvia de metáfora, donde niños y niñas comparten ideas sobre el tema, ya sea en grupo o con un compañero o compañera. La idea es aquí poder fomentar la aceptación de ideas que puedan tener los niños y las niñas con respecto a la clase. Es muy común que pueda producirse alguna divergencia, pero esto permite que
es muy importante igual darles este espacio porque esto permite que los niños y las niñas sienten que están siendo incluidos y igual a pesar de que emerjan ideas divergentes, van a emerger ideas que tienen que ver con la clase. Y ayuda al grupo también a centrarse en el tema. Nosotros para ello podemos seleccionar una imagen, por ejemplo, que se pueda relacionar indirectamente con el tema de la clase, o que podamos establecer una metáfora entre esa imagen y la clase. También podemos usar tarjetas físicas si no tenemos la posibilidad de imagen, y también podemos, si usamos una imagen que queremos que sea una metáfora, podemos incentivar que ellos establezcan la metáfora con una frase como por ejemplo, el tema es como esta imagen porque, etcétera, ¿no? En cuanto a la promoción de habilidades socioemocionales que realizan estas actividades, en particular, esta promueve la conciencia social porque implica ponerse en el lugar del otro y considerar la perspectiva de los demás, y también fomenta el autocontrol. La tarea matemática llamada ¿cuánto pesa esta bolsa? Consiste en que nosotros les entreguemos bolsas con legumbres, con distintas legumbres, bolsas de distinto tamaño y de igual tamaño con distintas legumbres, que algunas de estas bolsas estén graduadas en kilos y otras estén graduadas en gramos, y que otras no tengan el peso marcado. Entonces se les pide a niños y niñas que determinen cuál es ese peso y que luego lo verifiquen. Podemos pedirle que lo determinen sin el uso de la pesa y después con el uso de la pesa. Y les podemos dar dos tipos de pesa. Le podemos dar una pesa graduada o una pesa digital, y también podemos darle una balanza de plato. Entonces eso va a implicar que ellos y ellas van a movilizar distintas estrategias para poder saber el peso de las bolsas que no tienen el peso marcado. Por supuesto que primero no tenemos que pasarle las pesas y después pasarle una pesa y después pasarle otra pesa para que no abrevien el procedimiento pesándolo directamente en la pesa graduada. La pesa graduada más bien tiene el objetivo de que ellos puedan verificar sus predicciones. Y por supuesto, esto va a permitir que ellos y ellas puedan establecer equivalencia. Las estrategias de participación, creo que siempre la idea es que sean estrategias que apunten a poder saber cuál es el pensamiento de nuestro estudiante, qué es lo que están pensando, fomentar la reflexión y, como dije antes, muy importante poder brindar confianza, favorecer el autoconcepto sobre las matemáticas y contribuir a disminuir las brechas que pueden haber en la clase. Algunas preguntas que podríamos hacer es, por ejemplo, si no tuvieses una pesa, ¿cómo podrías saber cuánto pesa una bolsa? ¿Cómo le explicarías a una amiga a cuántos kilos corresponden 1.500 gramos? ¿Cuánto pesará la bolsa que contiene 1 kilo de garbanzos si la llenas con arroz? Esta pregunta, que puede parecer muy obvia, no es tan obvia, porque es una pregunta que está formulada con la idea de poder alentar la justificación y la reflexión, porque una bolsa que está graduada con 1 kilo, si yo la lleno a tope, o también podemos usar un recipiente distinto de una bolsa, es distinto si yo la lleno con porotos grandes que si la lleno con arroz o con chía, por ejemplo. Porque como los granitos son más pequeños, van a ocupar todos los espacios y por lo tanto el peso no necesariamente va a ser el mismo. Entonces ahí pueden emerger otras ideas que van a conectarse con lo que ellos y ellas están aprendiendo en el ámbito de la ciencia, por ejemplo. Y pueden emerger incluso a este nivel, quizás no con ese concepto, pero no con esa palabra, pero la idea de lo que implica la densidad, por ejemplo, y podemos establecer conexiones con una actividad tan simple como esta. Bueno, los aprendizajes previos a esta actividad es importante considerarlo. Está la medición de longitudes, usando la idea largo-corto en primero, después en segundo básico miden longitudes usando de medidas no estandarizadas y estandarizadas. En tercero básico está la medición de perímetros de figuras regulares y irregulares, y está la medición del peso. O sea, ellos ya tienen en estos antecedentes una idea, o debieran tener, acerca de lo que implica medir. Y por lo tanto nosotros podemos hacer conexiones con los niveles anteriores y con los aprendizajes del mismo nivel, y tal como dije recién, con otras asignaturas, promoviendo el aprendizaje integral e integrado con otras asignaturas, y integral porque estamos promoviendo el desarrollo de la persona integralmente. Y como actividad de cierre está el gráfico de barras humano, que
consiste en que los y las niñas del curso se coloquen en el lugar que represente su nivel actual de comprensión. Entonces, donde hay más personas significa que es el nivel de comprensión mayoritario en el curso. Por supuesto que nosotros podemos graduar esa comprensión. Podríamos recoger información sobre cómo se sintieron y hacer un gráfico. Podríamos hacer un gráfico de cuán seguro se sintió de haber comprendido, o podemos hacer un gráfico de si, cuánto aprendieron. Por supuesto, la idea es que aquí nosotros ponemos la graduación, o sea, ponemos, en un lugar se ponen los que piensan que es mucho, podría explicarlo, en otro lugar se ponen los que dicen todo, aunque no sé si puedo explicarlo, en otro lugar los que dicen bastante, aunque tengo algunas dudas, en otro quienes dicen poco, tengo muchas dudas, hasta quienes plantean que están derechamente confundidos. Entonces, eso junto con promover la metacognición nos da a nosotros información como profesores y profesoras para saber cuál es la percepción de nuestros estudiantes respecto a su aprendizaje, y les aseguro que va a estar bastante cerca de lo que han sido capaces de aprender. Transversalmente estamos promoviendo el desarrollo de la habilidad de la autoconciencia y la conciencia social. El segundo ejemplo que les traigo es un ejemplo ya pensando en las personitas más grandes, en este caso en tercero y cuarto medio. Y en este ejemplo extraje la tarea matemática de una propuesta muy interesante que tiene el Ministerio, que se llama MatCon, que son matemáticas conectadas, y que hay una serie de actividades con recursos a disposición de las y los profes para enseñar matemáticas desde séptimo a cuarto medio. Yo elegí una actividad que se llama la mega sequía. Como actividad inicial elegí el círculo. Perdón, el objetivo que vamos a abordar acá tiene que ver con el conocimiento nuclear de datos y probabilidades. En particular es el OA1 de cuarto medio, que también se conecta con otros de tercero medio, por eso que la actividad está planteada para ambos cursos, donde lo que plantean es que los y las estudiantes sean capaces de argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de la información presente en distintos tipos de representaciones, incluyendo el uso de herramientas digitales incluso. ¿Sí? Entonces, el ritual de bienvenida sería el círculo, es un momento de encuentro, en que estudiantes y docentes pueden conversar y compartir opiniones en torno a un tema determinado. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar incluso acerca de la megasequía, ¿se fijan? O qué es la sequía, qué es lo que saben de la sequía, etcétera, etcétera. Esta actividad permite fomentar habilidades de relación, habilidades de autoconciencia y de conciencia social, sobre todo con un tema como este. Yo les comentaba que esta actividad fue extraída de estos aprendizajes, los MatCon, que igual me gustaría mostrárselos en algún momento, quizás al final. Entonces, el desafío que plantea esta actividad es que los y las estudiantes puedan determinar cómo podemos argumentar matemáticamente que durante la última década había sequía. Entonces, para eso utilizan datos sobre la precipitación anual de los últimos 50 años en la estación meteorológica, en una estación meteorológica real, en Quinta Normal en Santiago, y esto les va a permitir a nuestros estudiantes que busquen estrategias para utilizar esos datos estadísticos para poder argumentar si existe o no existe este fenómeno. Las preguntas que podríamos hacer mientras los y las estudiantes están trabajando o cuando están exponiendo el producto de su trabajo en la puesta en común es: ¿qué hiciste para saber si en todas las décadas hubo un año que llovió menos de 100 milímetros? Que es una de las preguntas que plantea esta actividad. ¿Por qué esa pregunta era un aporte para resolver el desafío? ¿Qué información es importante para poder establecer si hubo mega sequía? Y ahí vienen definiciones, ¿no es cierto? Y que esto nos conecta con otras asignaturas, con ciencias naturales, con ciencias sociales. Entonces es muy, muy interesante cómo podemos estar estableciendo conexiones. Luego voy a hacer un link
al material que hay en MatCon, porque me parece muy interesante que lo puedan conocer. Entonces, en estos recursos también viene planteado cuáles son los aprendizajes previos que tienen nuestros y nuestras estudiantes como para poder hacer frente a este desafío que le estamos planteando. Entonces, en séptimo básico vieron medida de tendencia central, en octavo básico ven gráficos, y acá le están planteando el análisis crítico de información presente en gráfico. Y el desafío en concreto implica utilizar distintas estrategias estadísticas para analizar datos que presentan mucha variabilidad, son datos reales. El cierre que planteo es una actividad que se llama Tengo Curiosidad, donde se pide que reflexionen sobre algo que les cause curiosidad o sobre una duda que tengan y la compartan con un par o con un grupo pequeño con el curso. Esta pregunta puede ser extraída de lo que observemos durante el mismo desarrollo de la clase, mientras están abordando el desafío sobre la megasequía, y aporta la toma de decisiones, o sea, las habilidades socioemocionales que está fomentando son la toma de decisiones responsable, la autoconciencia y la conciencia social. Entonces quiero devolverme para ir aquí al MatCon, pero creo que voy a tener que dejar de compartir para compartir nuevamente la pantalla y poder mostrarles lo que hay en MatCon. Esto es MatCon. Hay situaciones para, lamentablemente está hecho solo de séptimo en adelante, es una colaboración entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, y la actividad que yo traje fue esta. Entonces uno mira la situación. Acá dice que muestra que podemos conectarnos con ciencias sociales, y ahí están todos la fundamentación, los aprendizajes, cómo se puede gestionar, y acá están los recursos, por ejemplo, que tienen disponibles. Hay videos disponibles. Este es un video que está disponible. Acá están las bases de datos de las mediciones de la estación meteorológica. Incluso hay algunas diapositivas para que uno como profe las pueda usar en la clase. Y hay algunas preguntas que están ahí ya planteadas. Entonces es un material muy, muy interesante para trabajar con nuestros estudiantes. Así que se los dejo ahí como a disposición. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Tenemos una pregunta en el chat. Y María Paz pregunta, ¿cómo se promueve la participación en los cursos iniciales? Como son tan chiquititos, no saben escucharse. Entonces, ¿qué propones tú para que Es un proceso, es algo que uno siempre se pregunta. También te preguntan en cursos, por ejemplo, ¿cómo tomo un curso que no lo traigo yo desde pequeño? Y que están acostumbrados a que en la clase de matemática tienen que estar callados mirando para adelante. Entonces, si yo les planteo otra dinámica, se me desordenan. Es algo progresivo, uno no lo va a lograr a la primera. Cuesta cambiar la cultura escolar, pero a medida que uno les va dando la oportunidad y va regulando la participación, por eso es que es muy importante ponerse de acuerdo en cuáles son las normas de la clase. Entonces uno puede usar estrategias, hay distintas estrategias, no sé por dónde los tengo ahí, pero hay unos que se llaman los palitos preguntones, que se usan mucho en enseñanza básica, donde uno tiene los nombres de todos los estudiantes y los va sacando, va apartando a quienes ya le ha preguntado para promover la participación de los demás. Cuesta al principio que se escuchen, pero cuando ellos y ellas se empiezan a dar cuenta de que sus ideas son importantes para la clase y son realmente consideradas, poco a poco van aprendiendo a escucharse. O sea, al principio parece caótico y va a haber un momento de caos que no hay que tenerle susto, pero luego va a venir la calma, se los aseguro. Tenemos otra pregunta de Josué, que él pregunta cómo debemos abordar la clase en matemática desde un enfoque deductivo o inductivo. ¿Cuál sería el más pertinente? Yo siento que ambos enfoques es importante que los podamos desarrollar, pero no al mismo tiempo. El enfoque inductivo implica ir desde casos particulares a la generalización.
Y yo creo que es muy importante abordar las clases inductivamente, porque no lo hacemos, generalmente lo hacemos deductivamente. O sea, esto es como se hace, usted aplíquelo ahora a los casos particulares. Pero cuando yo analizo casos particulares y establezco cuál es la generalización, o puedo hacer la deducción, digamos, de lo que puedo aprender a partir de esos casos particulares, estoy construyendo conocimiento. Entonces, puedo ir a hacer el proceso de ida y luego hacer el proceso de vuelta. O sea, si yo construyo este conocimiento, significa que de estos casos particulares puedo sacar esta conclusión. Pero luego digo, puedo poner a prueba esa conclusión. Puedo decir, y de esta conclusión, puedo sacar, puedo elaborar casos particulares a partir de esta conclusión que yo saqué, puedo hacerlo. Y en cursos superiores puedo trabajar con el pensamiento deductivo, pero eso no significa que yo deje de trabajar con el pensamiento inductivo. Entonces, yo les invito más bien a no pensar que son opciones contrapuestas, sino que son opciones que podemos usar en distintos momentos de la escolaridad y también en distintos momentos con un mismo nivel. Vemos la pregunta, dice Rodrigo, dice ¿qué material se puede dar a los estudiantes que presentan problemas en las operaciones básicas? Esa pregunta es muy interesante porque nosotros podemos construir esta idea de las operaciones básicas utilizando material concreto. Ahí hay un punto que a mí me apasiona y que tiene que ver con el uso de los algoritmos y cómo logramos que nuestros niños y niñas aprendan a hacer cálculos, que es como lo que pensamos cuando dicen matemática, pensamos en operaciones, y la matemática es mucho más que eso, pero también es eso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con la introducción forzada y temprana del algoritmo. Es mucho mejor aprender a realizar las operaciones básicas apoyándose en material concreto y en el cálculo mental. O sea, yo, por ejemplo, planteo que en primero y segundo básico no necesitaría usar el algoritmo a menos que ya lo sepa hacer mental. Si ya lo hace hacer mental, después puedo enseñar el algoritmo. Pero si no lo haces hacer mental, no tiene sentido usar el algoritmo, porque el ámbito que se ve hasta en primero básico son las operaciones hasta el 20 y en segundo básico son hasta el 100. Entonces, no tiene sentido que yo enseñe a usar un algoritmo si no estoy comprendiendo lo que hago. Entonces creo que es muy importante el poder utilizar material para trabajar con las operaciones básicas. El material que yo recomiendo son, por ejemplo, para aprenderse las primeras combinaciones, las combinaciones que suman 10, por ejemplo, una cajita de fósforo donde meto 10 porotitos, lo bato, abro la cajita de fósforo, se van a ver algunos porotitos y otros van a estar escondidos. Entonces, preguntar cuántos están escondidos. Y de esa manera, por ejemplo, voy a fomentar que niños y niñas aprendan todas las combinaciones de números que suman 10. Y lo mismo puedo hacer variando la cantidad de porotitos, puedo hacerla con las combinaciones que suman 20. Representar con algo que le llaman bloques, cubos multibase, pero que en realidad se llaman bloques base 10, que son unos cubitos amarillos generalmente, también hay de colores, donde puedo representar la relación entre las unidades, las decenas, las centenas. Y para enseñar la multiplicación y la división, recomiendo mucho la caja Mackinder. No sé si conocen la caja Mackinder, pero básicamente es una cajita que tiene un recipiente al medio donde tengo todas las fichas o protitos o lo que sea, y tengo cajitas alrededor, entonces ahí puedo trabajar la noción de multiplicación y división. Ese sería el material que aconsejo para las operaciones básicas. Bueno, tenemos una pregunta de Romina que dice, ¿se recomienda también que fomentemos en los niños y niñas de primero básico el descubrir a partir de situaciones problemáticas y que comiencen a realizar hipótesis, creen preguntas y busquen sus respuestas en equipo? Totalmente, yo lo recomiendo totalmente. O sea, creo que siempre es muy importante el poder descubrir. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero una de las primeras imágenes que puse en la presentación era una niña que estaba así como, ¡ah! Porque es como, oh, me di cuenta. O sea, la alegría que uno siente cuando uno resuelve un desafío o descubre algo, eh, va a fomentar el interés de los niños y las niñas por las matemáticas y va a permitir que no se formen estas barreras. O sea, la clase de matemática no tiene que ser mirando la pizarra, repitiendo el procedimiento que me enseñó el profesor, porque ahí no estoy promoviendo el pensamiento, estoy creando niños ordenados, o niños y niñas ordenadas y obedientes.
Y tampoco tiene que ser sentado derecho callado, o sea, yo puedo conversar con mis compañeros y enfrentar desafíos. Yo le hago clase actualmente a estudiantes de pedagogía en educación básica, y hoy día yo les preguntaba, ¿qué es lo más importante para usted a propósito de este webinar? Y me decían, el trabajo colaborativo, profe, y el poder contrastar con otros. Me pidieron que los citara, así que los estoy citando, chiquillas. Y la posibilidad de equivocarse, el que el error no esté penalizado. No importa que yo vaya a opinar y que no esté bien, porque nos vamos a dar cuenta y lo vamos a corregir. Me decían que eso era lo esencial. Y si eso lo empezamos a hacer de primero básico, qué genial sería, no tan solo por lo que promovemos en relación con el aprendizaje de las matemáticas, sino también porque cuál es el ciudadano o ciudadana que estamos formando ahí. Eso es muy, muy importante. Sí. Y tenemos una pregunta que muy interesante. Dice, ¿qué estrategia o materiales se puede utilizar para enseñar raíces? Uy, Sí. no lo sé, a ver, déjame pensar, nunca lo he pensado. Hace rato que no hago clase en medio. No lo sé. Bueno, yo creo que la raíz es la operación inversa de la potencia. Entonces yo creo que todo lo que nos permita enseñar potencia, estaba pensando en cubitos o algo así, algún tipo de cubo que me permita a mí ver el triple, el triple, el triple, el triple, y la raíz es como que te vas devolviendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí un recurso como ese podría servirnos. Pero es algo que pensé en este momento, no es algo que yo lo haya probado ni Sí, lo haya visto. hay que repensarlo. Sí. Y por último, Mario pregunta, ¿existe algún instrumento que permita medir el cálculo mental? No sé si existe algún instrumento como tal, o sea, evaluaciones tienen que existir, pero yo creo que las mejores evaluaciones son las que hacemos nosotros mismos. Yo creo que más importante que aplicar una evaluación estandarizada en torno al tema es conocer estrategias que permitan promover el cálculo mental. Y yo creo que cómo yo puedo hacer una progresión, planificar una progresión de cómo enseñar el cálculo mental. Eso es súper interesante. Yo por lo menos lo hago, la tengo, y eso es súper eficaz. Entonces uno empieza con estas combinaciones aditivas básicas, que son todas las combinaciones de números de un dígito, o sea, del 1 al 9 más 1 al 9. Entonces la mayor combinación que puedo hacer ahí es el 18, que es 9 más 9, pero aprenderse todas esas combinaciones a través de distintos juegos, dinámicas. Hay una herramienta antigua que desarrollaron unas colegas en el Ministerio de Educación en el marco del programa P900, que se llama Tilín Tilón, aprendiendo a sumar con Tilín Tilón. No me acuerdo el nombre exacto, pero es con Tilín Tilón. Y ahí hay un montón de estrategias que uno puede hacer con niños y niñas para promover el cálculo mental. Yo lo puedo compartir porque está el material en PDF, lo puedo compartir también después, cuando les envíe la PPT. Y lo otro, después de aprenderse las combinaciones aditivas básicas, es empezar a aprender a sumar y a restar mentalmente. Primero sumar, después restar. Y cuando hago sumas mentales, primero sumo múltiplos de 10, después sumo una cifra que sea múltiplo de 10 con otra que no lo sea, por ejemplo, 30 más 28. De manera que yo descompongo. Entonces digo 30 más 20, 50, más 8, 58. Y después de que ya sumo ese tipo de cantidades, puedo sumar cantidades que no sean múltiplos de 10, de 2 dígitos. Estoy pensando siempre hasta el 100 como máximo. Y que no requiera reagrupación, lo que conocemos como reserva. Entonces puedo primero sumar 33 más 22. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo decir 30 más 20, 50, 3 más 2, 5, 55. Para por último, dejar las sumas con reagrupación, pero de manera mental. O sea, es súper importante poder ser capaz de resolver suma a este nivel con reserva de manera mental antes de hacerlo por escrito, para poder entender qué es lo que hacemos cuando lo hacemos por escrito. Y eso sería lo que yo me diría con algún instrumento, Mario. Pero Mario, sí. sí, pero quiero ir mirando el chat también. Pero no me atrevo a decirte esta herramienta porque no la tengo en mente.
Muchas gracias, Pilar. Les recuerdo que todo este material estará publicado en Desarrollo Docente en Línea, cpip.cl, YouTube y redes sociales. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Pilar. Listo, chao, gracias a todos y a Chao, todas. chao. Chao.